Shalom, shalom, queridos hermanos, bendiciones donde quiera que se encuentre. Que Dios bendiga a la persona que va a recibir esta palabra de parte de Dios. Sabemos que Dios manda a sus profetas, manda a sus siervos para proclamar su nombre, proclamar su palabra, proclamar buenas nuevas de salvación. En este momento preciso, especial que Dios nos ha brindado para compartir su palabra, quería compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón, que sea de mucha bendición para el que lo escuche. Primeramente, le pido al Espíritu Santo que sea Él el que hable, que sea el Espíritu Santo el que tome control y que no sea palabra de hombre, sino palabra del reino del Señor. La palabra que les quiero compartir está en Levíticos 3, versículo 14 en adelante. Se los leo en este momento. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre la hijera. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vienda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura y ninguna sangre comeréis. Bendito el nombre y la palabra del Señor sea en esta hora. Mi tema que quería compartir se trata de la grosura que nosotros debemos ofrecerle al Señor. En los tiempos de la antigüedad, donde el Omnipotente le enseñaba a su pueblo cómo ofrendar, cómo hacer el holocausto, cómo hacer el altar y dar la ofrenda de paz, la ofrenda de expiación, la ofrenda por los pecados. Él le enseñaba a su pueblo por medio del sacerdote unos estatutos, una serie de ritos, de pasos, para poder que ellos hicieran la ofrenda. Una ofrenda que subiera con olor grato hacia Él. Lo que me llama la atención de esto es que el Señor pedía la grosura del animal, pedía la grasa del animal. Dice que esto subía como olor grato ante su presencia. Nosotros como seres humanos debemos saber que cuando nosotros hacemos nuestro altar de oración, y esto es más para las personas que están en los caminos del Señor, para el siervo de Dios, tiene que tener conocimiento de que más que pedir tenemos que entregarla al Señor. Y muchas veces la grosura, que dentro de un momento voy a explicar qué viene siendo la grosura, nos obstruye muchas veces la bendición, nos obstruye muchas veces el poder escuchar la voz de Dios. Ok, el Señor pedía la grosura del animal. Esto me llamaba la atención. ¿Qué es la grosura? La grosura es la grasa que cubre todos los intestinos. Ahora, si nos ponemos a analizar cada ofrenda que el Señor hacía en los tiempos de la antigüedad, ellos se comían la carne, ellos compartían después de hacer el altar. Pero el Señor le pedía la grasa como ofrenda quemada. Si comemos diariamente grasa, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a enfermar. Si nos alimentáramos de grasa constantemente, ¿qué nos pasaría? Tuviéramos complicaciones, comenzarían a surgir enfermedades en nosotros físicamente. Ahora, sabemos que el sacrificio más grande que tuvo la vida del hombre fue Cristo Jesús. Cristo Jesús vino y se sacrificó por nosotros. Ahora bien, todo de físico cambió a espiritual después de la muerte de Jesucristo.
Él vino como ejemplo para que en lo espiritual nosotros supiéramos caminar. Ahora bien, ¿qué ofrenda, qué grosura nosotros le entregamos al Señor? Sabemos que la grasa en ese tiempo le hubiera hecho mucho daño a las personas que la consumieran, pero el Señor la pedía de manera inteligente, como ofrenda grata. O sea, lo que le hacía daño a la persona, Él lo utilizaba como ofrenda grata para su presencia. Asimismo, el Señor hoy en día nos pide lo que nos hace daño, la grosura que nosotros acumulamos en nuestro corazón. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis y explicar qué es el corazón del hombre espiritualmente. Muchas veces escuchamos en la palabra de Dios la palabra corazón y muchas veces pensamos que es el órgano que tenemos que bombea sangre. Sin embargo, la palabra me dice en Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y sabemos que el engaño no viene del corazón que bombea sangre, el órgano humano. El corazón, el engaño viene de la mente. Ahora bien, el Señor nos da otra palabra de revelación en Job 38, donde dice que Él es el que da el entendimiento al corazón. ¿De dónde viene el entendimiento? ¿A dónde va el entendimiento? El entendimiento se deposita en la mente. Entonces, el corazón viene siendo la mente del hombre, el corazón espiritual, la mente enlazada con el alma. Por eso es engañoso, porque el engaño viene de la mente, porque el ataque del enemigo llega en la mente. La grosura espiritual que nosotros vamos acumulando siempre se va a depositar en la mente. ¿Cómo? Se preguntarán, siervo, pero ¿qué es una grosura espiritual? Ok, cuando uno tiene de repente una división con algún amigo, con algún vecino, con algún familiar, cuando uno tiene una discrepancia, cuando uno guarda rencor, cuando uno guarda odio, cuando uno ve que no se puede levantar y cuando uno envidia, cuando uno manifiesta la carne, todo eso produce grosura, pero el Señor nos enseña por medio de su palabra que Él está esperando que le entreguemos esa grosura, porque eso sube como olor grato delante de su presencia. Ahora bien, ¿cómo entregarle esa grosura al Señor? El Señor nos enseña que Él lo único que espera de nosotros es arrepentimiento. En la antigüedad, los reyes que el Señor levantó, desde David hasta toda su generación, hubo división, uno hicieron lo bueno, uno hicieron lo malo, pero los que hacían lo malo, el Señor siempre le daba un tiempo. Los que se enaltecían, el Señor siempre le daba un tiempo de arrepentimiento. El famoso Acab hizo cosas terribles delante del Señor, pero llegó un momento donde él se arrepintió, no genuinamente, pero cuando se arrepintió, cuando vino el arrepentimiento, el Señor se plació de él. Está escrito en la Biblia. El rey Manasés hizo, creo que es el rey que registra la palabra del Señor, que hizo lo peor de todo. No hubo un rey más tirano y más malo que Manasés, hijo de Ezequías. Pero él llegó en su momento cuando el Señor lo afligió, reconoció que solo hay un Dios, y en medio de ese arrepentimiento el Señor se plació en él. El Señor lo prosperó y el Señor lo levantó. ¿Qué les quiero decir con esto? Esos fueron hombres que entregaron su grosura espiritual por medio del arrepentimiento. Muchas veces la palabra nos dice, Jesucristo nos enseña, entréguenme sus cargas, que mi carga es ligera, pero las cargas representan también una grosura. Nosotros nos llenamos de carga espiritual y no sabemos cómo entregarla. La vida del cristiano debe basarse en arrepentimiento y fe. Muchas veces, como somos cristianos, pensamos que no hacemos lo malo y hasta mentalmente estamos pecando. Pero esa grosura no se la entregamos al Señor en nuestro altar personal. Nosotros somos sacrificios vivos. Como sacrificios vivos tenemos que ser ofrendas vivas para el Señor.
Y la mejor manera de agradar al Señor es entregando esta grosura, entregando estas cargas espirituales que muchas veces nos retienen. Muchas veces no vemos que el Señor se demora en contestarnos o el Señor pensamos que no se está moviendo, pero es que le estamos pidiendo, 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 pidiendo. Y no es que a Él no le gusta que le pidan, pero que le entregamos al Señor como ofrenda. Pensamos que la muerte de Jesucristo enmendó todo, que esa fue la ofrenda más grata. Sí, es verdad, pero el Señor nos, como creación del Señor, como hijos de Dios, Él nos dice que le demos una ofrenda. Y la mejor ofrenda es lo que nos hace daño, esa grosura que nosotros acumulamos en nuestro corazón. Y esta era la pequeña exhortación que de parte de Dios yo quería brindarle al público, al hermano que me está escuchando, al siervo que de repente tiene esas peleas, esas dificultades, que está pasando por el fuego y no sabe cómo entregarle las cargas al Señor, no sabe cómo deshacerse de esa grosura en medio de tu altar personal, en medio de ese fuego espiritual que tú le estás encendiendo al Señor. Arrepiéntete. Aunque tú no seas el culpable, pídele perdón al Señor, pídele que tú le entregas esa carga espiritual, esa grosura, y el Señor se va a complacer. Su palabra nunca miente. Él dice que toda la grosura es de Jehová, toda la grosura es de Yahweh. O sea que nosotros nos estamos quedando con una ofrenda que no ni siquiera nos pertenece y nos hace daño esa ofrenda que el Señor nos está pidiendo. Entonces este es un consejo, y más que un consejo, una palabra que viene directamente del Señor. Él pedía la grosura antes como sacrificio, como ofrenda. Nosotros le deberíamos en nuestro altar personal, en nuestra intimidad, entregarle la grosura al Señor. Todo eso que nos aqueja, todo eso que nos divide, todo eso que nos aleja de la gracia del Señor, entreguémoselo al Señor. Y paso a paso Él va a ir perfeccionando la obra en nosotros, ya que llega un momento que esas grosuras, que esas cosas que nos dividen del Señor, que nos alejan del Señor, no van a entrar en nuestras vidas. Entonces ya vamos a hacer una ofrenda grata nosotros mismos para el Señor. Dios los bendiga. Vamos a dar una oración final para agradecerle al Señor por esta palabra, ya que la palabra viene de parte de Dios, no de parte del hombre. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta hora, Padre. Te damos gracias porque el Espíritu Santo se movió por medio de tu palabra. Padre, que esta semilla entre en una tierra fértil al 100 por 1, que esta palabra transforme corazones duros, corazones que necesitaban saber que nosotros debemos entregarte esa ofrenda agradable, que es la grosura, que es lo que nos hace daño, que es lo que nos contamina, que es lo que acumulamos muchas veces sin querer, Padre Celestial. En esta hora te la entregamos, Padre, para que tú limpies nuestras vestiduras, para que tú nos redimas y nos hagas nuevos guerreros en Cristo Jesús, para poder seguir peleando la buena batalla de la fe, Padre, y darte diariamente esa ofrenda que sube como olor grato delante de tu presencia, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias. Bendiciones.